Dios te bendiga, amado hermano. Te saludo en el nombre de Jesús. En esta ocasión, el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de compartir su santo evangelio. Y en esta oportunidad vamos a ver unos versículos de lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús, sobre la necesidad o el deber que tenemos todos los creyentes, todo el pueblo de Dios, de congregarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a comenzar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo número 1. Vamos a ver la necesidad, el deber que tenemos nosotros como creyentes de congregarnos, ya que sabemos que en este tiempo, bendito sea Dios, ya los creyentes o los pseudo creyentes ya no quieren congregarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 1. Lo leemos en el nombre de Jesucristo el Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Comenzamos por este versículo porque sabemos que nosotros conocemos todo lo que manifiesta acá la palabra sobre la curación de ese cojo. Bendito sea el nombre de Jesús, donde ese cojo se sentaba a la puerta del templo y pedía limosna. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que cabe resaltar de acá? Que a pesar de que no lo dice, pero lo podemos interpretar a la luz de la Escritura, de que a esa hora novena, la de la oración, los apóstoles, los hermanos, la iglesia primitiva, todo el pueblo del Señor se reunía a esa hora en el templo para orar. Y no solo para orar, sino también para meditar en la palabra. O sea, se reunían, se congregaban para orar, se congregaban para meditar en la palabra, se congregaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de aquí vemos entonces, desde el comienzo de la iglesia primitiva, vemos cómo el pueblo de Dios veía la necesidad, veía el deber, sentía el anhelo, el deseo en su corazón de congregarse porque su alma se lo pedía, porque Dios lo demandaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si tomamos en memoria lo que habla la palabra desde el Antiguo Testamento, el Señor con ese propósito mandó hacer el templo. Con ese propósito el Señor siempre vino haciendo todas las cosas. Desde el momento cuando los patriarcas hacían sus reuniones, sus congregaciones, sus asambleas sacerdotales, bendito sea el nombre de Jesús, para enseñarle a sus hijos, a su parentela, a su casa, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Así lo vemos entonces en este tiempo, que el Señor sigue afirmando que su voluntad o el deber de nosotros como creyentes es reunirnos, es congregarnos, es un deber. Vemos un hermano, vemos a una hermana que cuando deja de congregar por muchos motivos, ya sea por el trabajo, que es un motivo muy frecuente que se ve hoy en día, es una trampa, bendito sea el nombre de Jesús, del diablo, muy práctica, muy conocida es esa práctica, es ese engaño, esa trampa del enemigo, que a los hermanos les pone trabajos que ocupan, que irrumpen lo que es los cultos al Señor, y fácilmente los hermanos ceden al trabajo. Bendito es el nombre de Jesús, ceden a lo material y se olvidan que tienen que congregarse. Como también conocemos ministerios, iglesias, donde se reúnen a los cultos lunes, miércoles y viernes. También hay iglesias donde se reúnen todos los días. Pero vamos a seguir viendo muchos versículos para que conozcamos, bendito sea el nombre de Jesús, qué es lo que dice la Escritura sobre ello, cuántas veces y todo. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Salmos, capítulo 92. Hay bendiciones que solamente en culto lo vamos a poder obtener. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos que en todo momento el Señor nos bendice. Sabemos que en todo momento el Señor envía su bendición a nuestras vidas, hacia nuestros hogares y hacia todo lo que nos rodea. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay bendiciones en específico que las recibimos en esas congregaciones, en esas reuniones, en esas asambleas que el Señor ha establecido para su pueblo. Vemos en Salmos 92, versículo número 13. Dice lo siguiente: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Está hablando la palabra que en la casa de Jehová, no está diciendo en nuestra casa, no está diciendo en el trabajo. Está hablando sobre una bendición, sobre un crecimiento espiritual
específicamente que va a recibir el creyente en la casa de Jehová. Porque en la casa de Dios, en el templo, en la congregación es donde recibimos nuestro pan espiritual. En la congregación del Señor, en la reunión del Señor, es donde recibimos esa palabra que llega a nuestra vida como un socorro, como un consuelo, como una exhortación, como una edificación. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces por eso dice que el justo florecerá como la palmera. Está hablando del crecimiento espiritual, porque en ese lugar donde vamos a recibir lo que nos va a ir cada día haciendo crecer espiritualmente. Nosotros sabemos muy bien que en nuestra casa nosotros podemos meditar en la palabra, podemos orar, podemos ayunar, podemos cantarle al Señor. En el trabajo también lo podemos hacer. En cualquier lugar podemos doblar nuestra rodilla y buscar la presencia de nuestro Dios. Pero no hay como en la reunión, en la congregación, porque ahí está una familia en Jesucristo, ahí está toda la familia de la fe, ahí están todos reunidos con el mismo sentir, con el mismo propósito, con la misma finalidad, para que todos, unánimes, en comunión, bendito sea el nombre de Jesús, recibamos lo que todos anhelamos de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver en Hechos, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces vemos que dice, aquí se está hablando de los apóstoles, de los apóstoles, de los que comenzaron, bendito sea el nombre de Jesús, a dejarnos el ejemplo de cómo nosotros en este tiempo de la gracia, en esta dispensación, bendito sea el nombre de Jesús, debemos de vivir, debemos de movernos, debemos de actuar, debemos de tener nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el versículo, y todos los días, no dice lunes, miércoles y viernes, no dice 2 veces por semana, no dice 3 veces por semana, no dice 5 veces por semana, dice todos los días en el templo. O sea, lo que hacemos nosotros hoy en día en los cultos, todos los días estamos en culto, o todos los días deberíamos de estar en culto. Y añade, y por las casas, o sea, no es que es pecado, no es que está mal o es antibíblico hacer el culto hogares, no, pero esos cultos hogares no influían en los cultos diarios que se hacían en el templo del Señor. Por eso dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando nosotros nos reunimos para los que van a predicar, para que prediquen a Jesucristo, no para que prediquen sus gustos, no para que prediquen, bendito sea el nombre de Jesús, cómo hacer negocios, no para que les enseñen a los hermanos cómo vender parrillada, chicharronado, para vender cualquier tipo de negocio para traer dinero a la congregación. Bendito sea el nombre de Jesús, sino para predicar a Jesucristo, para enseñarle lo que dice la Escritura, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que dejar, para hablarle contra el pecado, para decirle que tiene que dejar el pecado el creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir al libro de Romanos. En el libro de Romanos lo vamos a ver un poco más claro, de que es todos los días, como decía aquí, todos los días en el templo. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, deberes cristianos. Si tú realmente te consideras un cristiano, si tú realmente te consideras evangélico, si tú realmente te consideras pueblo de Dios, oveja del Señor, del pastor de los pastores, si tú consideras, si tú anhelas, aspiras ir a la presencia de Dios, entrar al cielo, entonces este es un deber que tú tienes que cumplir. No es si tú quieres, es un deber, es algo obligatorio, es algo que nosotros debemos de cumplir mientras que estemos acá en la tierra. Dice lo siguiente. Así que, hermano, no le habla a los inconversos, no le habla a los incrédulos, no le habla a nuestros amigos que no han aceptado a Jesucristo. Ellos no tienen el deber de congregarse porque son incrédulos. Se congregan o no se congregan, igual ellos se irían al infierno si no se arrepienten. Pero el creyente sí tiene el deber de congregarse. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentes vuestros cuerpos, no que te presentes por videollamada, no que te presentes un culto por videollamada. Por eso que en estos tiempos pasados, cuando la pandemia, muchos hacían cultos por videollamada, pero realmente es algo antibíblico,
porque el deber de los hijos de Dios es seguirnos reuniendo. Aunque el mundo diga que no, aunque el mundo presente oposición, los hijos de Dios tenemos que seguirnos reuniendo, aunque corramos con el riesgo de que nos lleven presos o de cualquier consecuencia que tengamos que padecer por causa de Jesucristo, porque Él dijo que hay que congregarse y ningún ser humano de esta tierra utilizado por el diablo puede decir a los hijos de Dios que no deben de congregarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos muchas iglesias, muchos ministerios, muchos falsos pastores, muchos falsos predicadores, bendito sea el nombre de Jesús, que dicen que hay que sujetarse a las leyes terrenales. Siempre y cuando tenemos que sujetarnos a ellos, siempre y cuando no quieran hacernos quebrantar la escritura. Siempre y cuando sea así. Si no es así, o si quieren hacernos quebrantar la escritura, nosotros no estamos obligados a obedecerles a ellos, sino que, como dijo el apóstol, es preferible, es primero, es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres. Entonces ahora yo le preguntaría a esos predicadores, a esos pastores, ¿cómo harían entonces? Bendito sea el nombre de Jesús, si durante todo ese tiempo de la pandemia que no hacían culto, que hacían culto por videollamada, si el Espíritu Santo, o las veces que el Espíritu Santo mandaba a ungir a alguien con aceite, a levantarlo con algún ministerio, a ungir a alguien por alguna enfermedad, y ese hermano se encontraba lejos, ¿cómo hacía? ¿Acaso le echaba el aceite a la cámara? ¿O cómo hacía? Vemos entonces las cosas antibíblicas que hoy en día se ven en los ministerios por no querer pagar el precio, por no querer arriesgar el grande salón, el grande lugar que tienen como congregación, porque saben que si se van en contra de las leyes de acá de la tierra, el Estado les cierra ese local. Entonces ellos, para no arriesgar lo que tienen, entonces prefieren mejor obedecerle a las leyes terrenales. Como ellos no quieren que de repente le hagan una multa, le hagan, bendito sea el nombre de Jesús, alguna multa muy grande de dinero, entonces ellos prefieren obedecerle a los gobernantes de acá de la tierra. Entonces vemos cuántos hermanos se han perdido, cuántos hermanos se han enfriado en ese tiempo por causa de no congregar. Por lo menos mi persona en el ministerio donde me congrego, bendito sea el nombre de Jesús, hay hermanos en este ministerio que han llegado o llegaron en medio de la pandemia. Ellos querían congregar, anhelaban seguir escuchando la palabra de Dios, reunirse con el pueblo de Dios, sin importar el COVID, sin importar el contagio, sin importar nada de ello, porque ellos habían comprendido que si Jehová te guarda, nada te puede tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos anhelaban, pero ¿qué pasaba? Que donde ellos se congregaban, estaban las puertas cerradas, que las iglesias donde ellos recurrían, todas estaban cerradas. Y por gracia y por misericordia de Dios encontró las puertas abiertas de este ministerio. Y hasta hoy se siguen congregando. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también se ha conocido de hermanos que por no encontrar dónde congregarse, se enfriaron y hoy en día están totalmente en la carne, totalmente apartados de Dios. Pero todo es consecuencia del no congregarse. Todo es consecuencia de desobedecer, de no hacer lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Y por eso dice aquí que presentemos nuestros cuerpos, nuestra presencia corporal. Nuestra presencia tiene que estar ahí presente. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de cada día. Entendamos esa palabra racional, de cada día. Los cultos son de cada día. Cada día tengo que presentar mi cuerpo, así como decían Hechos, y todos los días en el templo. Se reunían en las casas para predicar a Jesucristo, para escuchar la palabra de Dios, para orar, para cantarle al Señor. Y vamos a seguir viendo lo que dice la Escritura. Pero tenemos que tener muy en claro el peligro que corre, el riesgo que corre un hermano cuando no se congrega. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que nuestra prioridad más importante tiene que ser las cosas del Señor. Si el Señor permite que se nos presente, por un lado, el trabajo, la situación económica, la familia, cualquier cosa, y por otro lado, el congregarse, el ayunar, el vigilar, el estar haciendo las cosas que Dios mandó, nosotros tenemos que optar por lo que Dios mandó a que nosotros hacemos. Entonces, Dios ahí se va a glorificar al ver que nosotros le damos el primer lugar a Él
y no caemos en idolatría, dándole lugar al trabajo, dándole lugar a otra cosa, entonces Él va a obrar. Vamos a ver la gloria de Dios en lo que necesitamos mientras que estamos acá en la tierra. Si es un trabajo, Él nos va a suplir un trabajo que no nos impida estar cada día congregándonos en el templo del Señor. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 5, porque también debemos de ir al culto, pero sin ofrecer el sacrificio de los necios. Así dice aquí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, no dice si vas a la casa de Dios, dice cuando fueres. O sea, da por hecho, da por cumplido que vamos a ir a la casa de Dios. Entendamos cada palabra de lo que dice la Escritura. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de acercarte más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Entonces, dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, nosotros, cuando vamos a la casa de Dios, no es que si vamos, cuando fuéramos a la casa de Dios, entonces ofrezcamos el sacrificio de los hijos de Dios. O sea, presentemos nuestro cuerpo, como decía ahorita en Romanos, santo, agradable a Dios, no necio, no desobediente, no malcriado, no rebelde, no soberbio, no con orgullo, sino como Dios quiere, con pureza, con humillación, con reverencia, con respeto. En los cultos, en las congregaciones, en los cultos, se mantiene el orden. Por eso en Corintios dice, hágase todo decentemente y con orden. Los cultos tienen que ser con decencia y con orden. Vemos hoy en día muchas veces que uno está en culto y los niños, los más pequeños, bendito sea el nombre de Jesús, corriendo en la congregación, corriendo para acá, para allá, jugando, lanzándose al suelo y haciendo muchísimas indecencia o desorden. ¿Y es culpa de quién? No es culpa del niño, es culpa de los padres. Entonces en el culto si quieren corregirlo, en el culto si quieren llamarle la atención, pero lamentablemente la actitud de esos niños en la congregación es el reflejo de la mala educación que tienen en la casa, de la mala educación que los padres irresponsablemente permiten que ese niño se comporte de esa forma, no solo en la congregación, sino en todo lugar. Porque para dar un mal testimonio no solamente tiene que ser en la congregación, sino que ese niño tiene que ser un buen testimonio en educación, en valores, en principios, no solo en la congregación, sino en la casa, sino en la calle, en el trabajo y donde quiera que los padres vayan con ese niño, con esa criatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús sea toda la gloria. Vamos a ir al libro, bendito sea el nombre de Salmos, capítulo 27. Vamos a ir a Salmo. Una vez más, vamos a ver qué es lo que dice Salmos 27. Versículo 4. Dice lo siguiente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces dice, una cosa he demandado a Jehová. Aquí está hablando el salmista David, el rey David. Y Dios dijo, el Señor dijo, que David era un rey, un siervo, conforme al corazón de él, conforme al corazón de Dios. Entonces podemos ver aquí que Dios mismo, dejándonos el reflejo, que Él anhela que estemos entonces, entendamos, que Él anhela entonces que estemos todos los días en la casa de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros estemos todos los días ahí? Para el que no ha nacido de nuevo le parece aburrido. Otra vez en el culto, los mismos coros, los mismos cánticos y no sé qué. Ya yo me leí toda la Biblia, otra vez ese versículo yo me lo sé. Para el que no ha nacido de nuevo le parece aburrido, le parece fastidioso. Pero para el que ha nacido de nuevo, anhela estar todos los días en la casa de Jehová. ¿Para qué? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová, que está en su escritura. Ahí está la hermosura de Dios, las cosas que ha hecho, las cosas que viene haciendo, las cosas que hace, las cosas que hará, las cosas que nos ofrece, lo que nos promete, todo lo que nos espera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para inquirir en su templo, inquirir es estudiar, escudriñar, aprender. Dicen, ¿dónde? En su templo, en la congregación. Porque para eso fue que Él estableció pastores. ¿Para qué? Para que el pastor pastoree al rebaño del Señor.
Porque por eso en el libro de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, el Señor, por medio del apóstol, dice: apacentar la grey, no por fuerza, no por ganancia deshonesta. Pero lo que queremos resaltar es que hay un mandato de apacentar a la grey. Entonces, si hay que apacentar a la grey, es porque tienen que haber congregaciones, es porque tienen que haber culto, es porque esa grey tiene que estar ahí. Si usted tiene sus animales en su hogar, usted no le da de comer a los animales 3 veces por semana, una vez por semana, 2 veces por semana. Usted le da de comer a ese animal todos los días, porque ese animal necesita comer todos los días. Usted cuando se va a alimentar no come una vez por semana, ni una vez por día. Usted come todos los días y varias veces al día. ¿Por qué? Porque usted necesita alimentarse cada día. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces por eso vemos aquí que dice: para inquirir en su templo. Vamos a aprender, vamos a ser edificados, vamos a escudriñar la palabra, vamos a ser apacentados, pastoreados. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada día en el templo, cada día en la congregación, cada vez que nos reunimos, cada día, cada nueva mañana que nos reunimos, cada nuevo día que el Señor nos regala en la congregación del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos 2, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Está muy claro. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. Cuando usted se reúne, cuando usted está en culto por videollamada, eso no es estar juntos. Eso no es culto. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el culto lleva como complemento estar presente en el mismo lugar para que sea culto. Si usted está en diferentes lugares y el que está predicando está en otro lugar, eso no es un culto. Usted simplemente está escuchando una predicación de la palabra, pero usted no está en culto. Usted quizás está siendo edificado por un video del internet, pero no quiere decir que usted está en culto. No quiere decir que ese video que usted está escuchando lo está pastoreando usted. Porque pastorear no es solamente predicar. Pastorear o ser pastoreado no es solamente que te prediquen. Entonces, apacentar la grey no es solamente predicar. Eso lleva una serie de cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Igual que el culto. El culto no es solamente escuchar la palabra. Eso lleva muchas cosas en común en el mismo lugar. Para que entonces se cumpla la palabra, dice, en culto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos la orden en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Es un versículo muy conocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 10, versículo 25. Entonces aquí el Señor nos da la orden directa. Dice, muy claro y tajante: no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos. Si Él dijo no, es no. No dejando de congregarnos, así sea por el trabajo, así sea por la familia, así sea por cualquier motivo, no hay que dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, ¿cuál es el día que se acerca? El día del arrebatamiento de la iglesia, el día del rapto, el día de la venida del Señor. Dice, entre más vemos que ese día se acerca, porque hoy ese día está más cerca que ayer, y así sucesivamente. Entonces, entre más vemos que ese día se acerca, en vez de dejarnos de congregar, al contrario, tenemos que exhortarnos a seguirnos congregando, a seguir perseverando, a seguir esforzándonos. Que van a haber tropiezos, que van a haber oposiciones, que van a haber muchas cosas, es verdad. Porque nosotros cuando llegamos a un culto, cuando nos hacemos presentes en la congregación, ya eso es una victoria que el Señor nos ha dado, solamente con hacernos presentes. Porque tenemos un adversario que anda como león rugiente, bendito sea el nombre de Jesús, que cada día hace hasta lo imposible para que nosotros nos hagamos presentes en la congregación, para que nosotros nos hagamos presentes en el culto. Siempre, y yo sé que quizás usted ha pasado por eso, cuando usted ya ha propuesto en su corazón ir al culto, siempre sucede algo, alguna cosa sucede, y no es casualidad.
No es que tuvo que suceder, no es que alguna otra cosa que usted pueda argumentar, sino que es ese adversario que tenemos que hace hasta lo imposible para que nosotros no lleguemos a los cultos. Pero ya depende de nosotros si optamos por ir al culto, así se caiga el mundo, así se queme la casa, así suceda lo que tenga que suceder, pero nosotros ir al culto, o si nosotros realmente le damos oportunidad al enemigo que por ahí nos zarandee y cada vez por ahí eso sea un tropiezo para no ir a culto. Entonces vemos que aquí dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. La palabra de antemano, en estos tiempos ya habían personas que tenían costumbre en no congregarse. Pero vemos entonces cuál es su resultado espiritual. Por eso vemos que una persona que está todos los días en la congregación, que está ahí perseverando, que está esforzándose, no es el mismo crecimiento espiritual que la persona que va una vez, 2 veces por semana. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos al libro de Salmos, capítulo 134. Salmos 134. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 1. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Y dice aquí: los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Entonces, realmente en la Escritura encontramos todo lo que nosotros necesitamos escuchar de parte de Dios para que sepamos cuál es nuestro respaldo bíblico de las cosas que hacemos. Nosotros siempre en la Escritura tenemos que encontrar el respaldo de todo lo que hacemos para el Señor, por el Señor y con el Señor en la Escritura, para que sepamos que esa es la voluntad de Dios de lo que yo estoy haciendo, lo que es ir a culto, cantar, orar, leer la Escritura, escudriñar todo lo que hacemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos aquí un versículo más que respalda todo lo que nosotros hacemos por las noches en la congregación del Señor. No quiere decir que en el día no nos podamos reunir. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir, bendito es el nombre de Jesús, en el libro de Mateo 18. Mateo capítulo 18, esto es un versículo que siempre ha sido muy mal interpretado. Capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros leemos en cuanto a lo que el Señor se refería, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y nosotros tomamos ese versículo, vamos a aplicarlo en nuestra vida espiritual. En una congregación, para un culto, no es necesario que haya multitud de personas, multitud de hermanos, no es necesario, sino que donde hayan 2, el que va a predicar, el que va a dirigir y otra persona, con esas 2 personas ya es suficiente para que eso sea un culto. Pero muchas veces las personas toman ese versículo para decir: ya ves, en mi casa habemos 3 que somos convertidos, o todos en mi casa somos convertidos, ahí entonces yo voy a hacer culto. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos donde Dios abrió una puerta, donde Dios estableció, puso, colocó un pastor para que pastoree. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque entonces muchas veces hay personas que quieren que el pastor vaya a su casa y los pastoree allá. Pero es imposible que el pastor le dé el tiempo para visitarlos a todos y pastorearlos a todos. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no le alcanzaría el tiempo. Entonces vemos que este versículo dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero si el Señor ya dijo que hay que congregarse y tú te quedas en la casa de rebelde, bendito sea el nombre de Jesús, ahí no va a estar el Señor en medio de ti. Porque el Señor no tolera la rebeldía ni la desobediencia. Él va a estar en medio de donde está 2 o 3, pero que están en obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver otro versículo más. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Salmos, capítulo 133. Salmos 133. Versículo 1 en adelante. Dice: veamos lo que el Señor
nos dice que Él envía, no que va a enviar, que Él envía en cada congregación, en cada culto. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja al borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, en cada culto, Jehová envía bendición y vida eterna. La palabra que os he hablado es vida. ¿Ah? Entonces es espíritu. Ese espíritu es lo que nos da vida eterna, bendición, pero en cada culto. Bendito es el Señor. El Señor envía su bendición. Cuando le cantamos, el Señor nos envía una bendición especial por estar en comunión con la iglesia, alabándole a Él. Cuando escuchamos la palabra, el Señor utiliza un instrumento para enviar su bendición por medio de ese canal, por medio de ese instrumento, a toda su grey. Y así en todo lo que hacemos al Señor en cada culto. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 65. Ahora vamos a ver la bendición, como le decía, de llegar a estar presente en un culto. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado, bendito, afortunado, dichoso, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, le dice bendito al que llega a la congregación, al culto. Recibes una bendición, eres privilegiado, eres bienaventurado cada vez que vas a culto. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que te atrajo. Porque sabemos que la Escritura dice que nada sucede por casualidad y que no es del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si llegaste al culto, es porque Dios te dio la victoria para que tú sepas que eres un bienaventurado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos hoy en día muchas veces en las congregaciones que cuando por alguna causa fuera de lo normal, tal día no se va a hacer culto y el pastor dice, hermanos, el día de mañana no vamos a poder reunirnos a hacer culto porque por cualquier motivo se va a hacer una remodelación, alguna cosa que suceda en especial. Vemos que al que ha nacido de nuevo le causa un poco de tristeza porque va a extrañar estar un día más, una noche más en la congregación escuchando su palabra. Pero al que no ha nacido de nuevo, al que está en la carne, va a sentir una alegría, una tranquilidad, un gozo, ¿verdad? En la carne, una emoción porque no va a haber culto, porque va a tener un día más para ir a trabajar o por cualquier motivo. Bendito es el nombre de Jesús, pero le va a parecer bien, le va a parecer mejor, no va a sentir tristeza en su alma. ¿Por qué? Porque realmente no anhela estar en los atrios de Jehová. Y dice que ahí nosotros vamos a ser saciados del bien de su casa, de su santo templo. ¿Cuál es el bien? La Escritura. Este es lo único que nos va a hacer bien. Esto es lo único que va a saciar nuestra alma. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces este es el bien, esta es la palabra, este es el pan que va a saciar nuestra alma. No hay otra cosa que vaya a saciar nuestra alma si no es la Escritura, la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. O sea, está hablando que en la congregación Él va a anunciar el nombre del Señor. ¿Cómo anunciamos nosotros el nombre de Jesucristo? En la oración, en los cánticos, en el mensaje, en los himnos, en la lectura de la palabra, en los anuncios. Pero lo hacemos en medio de la congregación. Y también lo habla en Salmos 22, 22. Bendito es el nombre de Jesús. Y de tal manera que vemos infinidades de versículos. Y hay muchísimos versículos más que respaldan esta práctica espiritual, este deber de los creyentes, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de congregarnos. Bendito es el nombre de Jesús. Si nosotros no nos congregáramos, nosotros no pudiéramos cumplir
con la orden que tenemos de celebrar la Santa Cena. Porque la Santa Cena es una comunión entre el pueblo de Dios en esa práctica. Bendito sea el nombre de Jesús, donde recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. No se puede celebrar la Santa Cena cada quien en su casa. No podríamos cumplir con ese mandato. No podemos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 hasta el 34, habla sobre las profecías y las lenguas. Y ahí habla de cómo se debe hacer, de cómo se debe profetizar, de cómo se debe hablar en lengua cuando estamos en la congregación, y da unos parámetros. Pero si vemos el contexto y lo que dice cada versículo, podemos entender que lo habla de cuando estamos en la congregación. No podríamos cumplir con ello tampoco. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también en Efesios capítulo 4 dice, versículo 11 en adelante, dice que él mismo constituyó 5 ministerios y entre ellos menciona pastores. Voy a referirme específicamente a los pastores. Estableció pastores, dice, con la finalidad de que ellos edifiquen a la iglesia, los preparen, y le da un trabajo especial a los pastores. Y ese trabajo se cumple específicamente es en los cultos. Si no hubiesen culto, ellos no podrían cumplir con lo que el Señor mismo mandó. Entonces el mismo Señor se estaría contradiciendo. Pero vemos la efectividad y la veracidad y la eficacia de la palabra. Pero vemos la negligencia de muchos pastores. Vemos la negligencia de muchos hermanos. La falta, bendito sea el nombre de Jesús, de ese anhelo por las cosas de Dios. Por eso la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, el resto será añadido, vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice que nosotros debemos de animarnos unos a otros, de alentarnos unos a otros, de consolarnos, de darnos quizás una palabra. Y se está refiriendo específicamente a cuando nos reunimos. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque cuando le da un parte a un hermano para que lecture la palabra, él va a hablar la escritura y seguramente va a dar unas palabras de aliento al pueblo de Dios. El que va a cantar también seguramente lo hace, ya sea con sus propias palabras, ya sea con lo que está elevando al Señor, esos cánticos que eleva al Señor. Como también, bendito sea el nombre de Jesús, así mismo sucede, bendito sea Dios en el mensaje de la palabra. Y de muchas formas, en una especial, en un testimonio. Siempre todo eso vemos el cumplimiento de lo que dice la Escritura. Y vamos a leer un último versículo. Bendito sea el nombre de Jesús en Salmos 84. Vamos a leer este último versículo en esta oportunidad, en esta ocasión, pero queriendo recalcar una vez más que no son los únicos versículos. Hay muchos más, pero pienso que con esto es suficiente para que verdaderamente el Hijo de Dios tenga un respaldo de lo que dice la Escritura. Salmos 84, versículo del 1 al 4. Dice lo siguiente. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el versículo 10, que ahí es donde está lo que quiero que nos quede en nuestro corazón, en nuestra mente, que quiero que es lo que nos queremos meditando para finalizar este video. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Amados hermanos, Dios les esté bendiciendo. El Señor nos bendiga y nos siga permitiendo conocer cada día sus sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Dale like a nuestro video y compartas con tus amigos en las redes sociales. Dios te bendiga. La paz del Señor.